En México hay proyectos mineros que ocupan al menos el 18% del territorio total del país. El 75% de las empresas son canadienses. Solo entre los años 2001 y 2017, escuchen ustedes, la minería transnacional extrajo de México el equivalente al doble del oro y la mitad de la plata que los españoles se llevaron de México durante 300 años que duró la colonia española. Estos datos aparecen publicados por el periodista Jesús Lemus en su libro México a cielo abierto, que apenas a principios de este año salió a la venta. Este crecimiento exponencial estuvo dado por la promoción que los gobiernos de los 3 países norteamericanos le dieron a la firma del Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia desde el 1 de enero de 1994. Con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se hizo una ley que es casi la misma que en toda América Latina. Esta ley le dio a las empresas mineras una permisividad abierta y una preferencia sobre cualquier otra actividad productiva. Esto es lo que explica la activista antiminera mexicana Ivette Lacaba. Desde entonces, sigue diciendo ella, 22,000, escuchen esto, es que es impresionante, 22,000 títulos de concesión para 1,400 proyectos mineros que ocupan entre un 16 y un 18% de la superficie total del país. El 75% de estas empresas extranjeras del rubro de la minería son de origen canadiense. Hay documentos que manejan que la superficie podría ocupar hasta el 25%. De todos modos, 18% es bastante. Este incremento se dio de la mano del cambio del formato de explotación que dejó atrás las viejas minas de túneles o socavones para pasar a las minas a cielo abierto, cuyo método de explotación consiste en dinamitar el terreno y abrir un cráter o tajo, así se le denomina tajo, de donde se extrae el material en concentraciones muy bajitas. Escucharon bien, dinamitan y extraen muy poquito mineral del que estén buscando. Se está extrayendo mucho oro y plata, pero de minas agotadas por la época de la colonia y donde se exprime el material de la roca. Hay más proyectos que abarcan más territorio porque la mina por túnel no es lo mismo que la mina a cielo abierto, que tiene un impacto ambiental muchísimo más fuerte. Se utiliza mucha agua, se utilizan cianuro y mercurio para lixiviar el oro y la plata. El lixiviado, compas, es un proceso por el que se separa la materia de la roca que lo contiene y para eso se utilizan estos elementos, el cianuro y el mercurio. Estos elementos sirven para que se separe el mineral. Este tipo de minería se caracteriza por remover toneladas de tierra para extraer cantidades bien bajitas de mineral. En varios documentos se señala que en estos años se ha extraído más mineral que durante la colonia, cosa que pudiera ser cierta por la característica propia del tipo de explotación que ahora se tiene en México. Sin embargo, dice la activista, no lo sabemos. No lo sabemos con certeza porque no hay nadie que controle cuánto material sacan las empresas hoy en día. La activista Lacaba explicó que el mecanismo establecido en México para el control de las empresas mineras depende de lo que ellos declaren haber obtenido del subsuelo y en base a eso se les calcula cuánto dinero deben pagar por la riqueza que se llevan. Ya se imaginaron por dónde va la cosa. Como no hay un control de que las empresas efectivamente extraigan lo que declaran, no hay quien mida cuánto sacan, ni sabemos si están extrayendo más de lo que reportan y eso que lo reportado ya es muchísimo. La activista Lacaba explicó que a partir del año 2014 se gravó la actividad con un impuesto del 7.5% sobre el material extraído, del que las empresas pueden deducir sus gastos de operación, por lo que el pago no es realmente muy elevado. También pagan derecho al agua y uso de suelo que equivale, escuchen bien, 50 pesos por hectárea cada 6 meses. Y se acabó. Dice Lacaba, nosotros decimos que es un saqueo a cielo abierto porque es tan barato sacarlo
que se les hace costeable obtener 0.4 o 0.3 gramos de material por tonelada de roca que dinamitan. El 75% de estas empresas a cargo de proyectos mineros en México son de origen canadiense. Desde la sociedad civil hemos remarcado que esto tiene que modificarse en el Tratado de Libre Comercio, que tiene que respetarse la norma ambiental y el proceso de consulta a los pueblos, que hasta el día de hoy no es vinculante y debería serlo. Con la llegada de López Obrador como futuro presidente de México, habría una puerta para buscar modificaciones a esta situación, dice la activista. Sin embargo, las declaraciones hechas por Alfonso Romo, futuro coordinador de presidencia de López Obrador, prometiendo que México será un paraíso para la inversión privada, desalentó a los activistas antimineros en todo el país. Hemos hablado con académicos y grupos ambientales en Canadá y Estados Unidos que nos apoyan, pero a los gobiernos no les importa, tampoco al de México. Con López Obrador pensamos que se podría interceder, pero cuando vino la canciller canadiense, Chrystia Freeland, el discurso que mantuvo fue de invitarlos a seguir invirtiendo. Así que hay pocas esperanzas de que esto pueda cambiar. La minería está devastando a nuestro país, está expulsando a las personas originarias de estos territorios. Por eso hay millones de desplazados en México, y el método que utilizan a veces es el de la violencia. Esto es terrorismo de Estado, para beneficiar a los corporativos inmensos, mexicanos y extranjeros, sobre todo canadienses. Y no va a pasar nada este sexenio. México va a ser, según lo declarado por López Obrador y el presidente de facto Alfonso Romo, un paraíso para las inversiones. No van a detener esto.